En ciertos momentos de la vida o lugares hemos tenido la experiencia de encontrarnos con ambientes de envidia, contienda o rivalidad a causa de lo que Dios nos ha dado o permite hacer a través de algún don o de algún talento. Esto podría afectarnos a tal punto que nos desgastemos tratando de solucionar estas situaciones. Sin embargo, muchos de estos momentos o inclusive personas no requerirán que nos desgastemos en ellas, sino que avancemos hasta encontrar un lugar espacioso y con la bendición del Señor. Una vez más los saludo, mi nombre es César Méndez. Bienvenidos a su podcast Entre Palabra y Canciones y a la serie Actos de Adoración. Reflexionando sobre el tema de hoy, recordé que hace un tiempo un amigo subió un video a un canal de YouTube, a su canal de YouTube, y en ese video aparecía yo. Y recuerdo que había una serie de comentarios, aunque no tengo la costumbre de leer todos los comentarios que se escriben, me empecé a notar porque me habían dicho que alguien había escrito unos comentarios bastante negativos y ofensivos. Sin embargo, no permití que esto me desgastara, aunque todo lo que se estaba escribiendo ahí no era verdad, era mentira. Había en mi corazón la paz y la tranquilidad del Señor para no desgastarme en esto. Y creo que es muy importante que podamos conservar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como lo dijo Jesús en San Juan 14:27, y también como está escrito por el apóstol Pablo en Filipenses 4:7. Entrando en la historia de hoy, justo antes de morir, Abraham llamó a todos sus hijos y les dio herencia y dones y los envió lejos. Pero solo a Isaac le dio su bendición y todo lo que tenía, porque era el hijo de la promesa. Eso lo encontramos en Génesis, el capítulo 25, versículo 5. El tiempo empieza a transcurrir e Isaac a la edad de 40 años se casa con Rebeca. Como lo habíamos estudiado en el episodio anterior, la manera como el mayordomo fue y buscó la mujer que sería la esposa de Isaac. Y Abraham fue testigo de la llegada de Rebeca. Y hay un dato muy importante en la Biblia respecto a Abraham que quiero compartirte. Sabemos que murió, como lo dice la Biblia, en buena vejez a la edad de 175 años. Ahora, presta atención a la siguiente información. A la edad de 75 años, Abraham salió de Harán cuando el Señor le había recordado su llamado. A la edad de 100 años nació el hijo de la promesa, Isaac. Como ya lo dijimos, Isaac se casa a la edad de 40 años, es decir, que Abraham tendría 140 años en ese momento. Pero la Biblia dice que Isaac tenía 70 años cuando le nacieron sus hijos, Esaú y Jacob. Y si Abraham murió a los 175, eso quiere decir que aunque la Biblia no lo menciona, podemos suponer que Abraham pudo vivir 5 años con sus nietos antes de morir. ¡Wow! Dios es impresionante. Aunque conoce nuestras limitaciones, sus promesas siempre son sobreabundantes. En el caso de Abraham, dice la Biblia que era anciano cuando tuvo a Isaac, pero Dios le permitió vivir 75 años más, permitiendo que viera y disfrutara de la promesa. Los mismos años que tenía cuando salió en obediencia para donde el Señor le mandó. Esto confirma una vez más que siempre y cuando tú y yo obedezcamos y nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, Él nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o necesitemos. Dios es fiel. Ahora vamos a entrar en nuestro relato, donde estudiaremos el acto de adoración para este episodio. Y vamos a ir a la lectura en el capítulo 26, verso 24 y 25. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Esa es la lectura y vamos a ponernos en contexto para comprender un poco mejor este acto.
Comenzando a experimentar la promesa divina, hablamos de Isaac porque ahora es el turno de él, empieza la carrera de relevo. Aparece una circunstancia inesperada, lo puedes leer en los versos anteriores, en el capítulo anterior, ya que después de casarse con la mujer escogida, Dios había aparejado todas las situaciones para que Rebeca fuera su esposa. Sin embargo, ella era estéril. Y aunque sabemos que Isaac oró al Señor y Dios escuchó su oración, si lo haces de una manera rápida puedes perder ciertos detalles importantes. Como por ejemplo, puede darte la impresión que en sus primeros días de casados Isaac oró y el Señor le respondió instantáneamente. Pero déjame recordarte que en esa cultura y en esa época, la situación de que una mujer no pudiera tener hijos era vergonzosa, era una afrenta para ella. A pesar de esta dificultad, Dios se glorifica porque su promesa simplemente debía cumplirse. Pero, ¿te has puesto a pensar cuántos años duró esta afrenta, esta dificultad? Bueno, hace un momento lo dije. Saquemos la cuenta. Isaac se casa a los 40 y a los 70 años Rebeca dio a luz a sus 2 hijos. Y no era como la cultura de hoy o los tiempos de hoy, que usualmente los matrimonios nos tomamos un tiempo para vivir en pareja y luego se toma la decisión de tener hijos. No, ellos usualmente los tenían muy rápido. Así que hubo que orar. Y aunque la Biblia no dice por cuánto tiempo lo hizo o desde qué momento empezó a orar, la respuesta llegó al cabo de 3 décadas. Nos queda la esperanza que Dios le escuchó, pero también la enseñanza que inexplicablemente Dios se toma tiempo con cada uno para cumplir a su tiempo su divino propósito. Ahora, en este capítulo que acabamos de leer, en este pasaje, al iniciar este capítulo, la Biblia cuenta que hubo una segunda hambre en la tierra similar a la que hubo en los tiempos de Abraham. E Isaac desciende a Gerar, tierra de los filisteos, y como el Señor nada lo toma por sorpresa, conoce nuestros corazones, le dice a Isaac que no vaya a descender a Egipto como lo había hecho su padre. Dios le ratifica a Isaac que estará con él, pero le ordena que se quede en la tierra donde él estaba y no descienda a Egipto. Además de esto, que ya es sobreabundante, el Señor le ratifica a Isaac la promesa de bendecirlo, multiplicar su descendencia y darle esa tierra por heredad. Pero todo esto está sujeto a la promesa que Dios había hecho a Abraham su padre y a la obediencia de Isaac. Y Isaac toma en cuenta esto y obedece. Solamente que cuando está en este lugar y el tiempo empieza a transcurrir, los días empiezan a transcurrir, el miedo llega a su interior y comete el mismo error de su padre, mintiendo respecto a Rebeca, ya que dice que ella es su hermana, no su esposa. Pero como bien dicen por ahí, más rápido cae un mentiroso que un cojo, lo descubrieron. En el versículo 11 y en esos versos anteriores tú puedes leer cómo se da esta historia. Sin embargo, en el verso 11 hay un anuncio del rey, que se llamaba el rey Abimelech, y dice: nadie puede tocar a este hombre o a su esposa. Y bien dice la Biblia que quien reconoce su pecado y se aparta alcanza la misericordia del Señor. Justo después de esta situación tan complicada, dice la Biblia que Isaac trabajó y cosechó al 100% en su primer año. Se enriqueció tanto que sobrepasó hasta el mismo rey, y esto generó envidia y llegó a ser expulsado de ese lugar, como quien dice, deportado. Claro, de una manera diplomática, pero al fin y al cabo debió irse. Bendecido, y luego de haber sido confrontado a causa de esta situación, pero con el favor del Señor en todo lo que hacía, las circunstancias tuvieron ciertas adversidades. Por eso es definitivo, como lo dije al inicio, que en nosotros esté la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, toda situación. A veces entendemos las situaciones, a veces no. Pero si Dios está en nosotros, podremos estar seguros que todas las cosas nos ayudarán para bien. Ojalá, como escribió el salmista en el Salmo 23, que nuestra copa siempre esté rebosando. Luego que Isaac se aleja y acampa en otra tierra, hay una necesidad básica de vida. Aunque era una persona que tenía muchas posesiones, había una necesidad básica de supervivencia. La necesidad apremiante de encontrar agua para vivir. Porque esto no da espera. Y no podía ser pagado con dinero. Había que buscar el agua. En esa cultura y en ese tiempo y en esas tierras hay que hacer el esfuerzo de buscarla. Según lo leemos en el verso 15, todos los pozos que en los días de Abraham su padre habían sido abiertos por Abraham y por sus siervos, los filisteos extrañamente los habían tapado. ¿Por qué? Si el agua es necesaria para la vida.
Vamos a continuar y entenderemos esto más adelante. En este intento de cavar o abrir pozos para buscar agua, su padre había hecho esta tarea dura en esta misma tierra de Gerar. Y en su primer intento, Isaac ahora con sus siervos encuentran aguas vivas, frescas, potables. Ya se dio la solución. Seguro el esfuerzo fue grande, sin embargo, las dificultades surgieron. Los pastores que habitaban en esa tierra, las personas que habitaban en esa tierra, riñeron respecto a esto y se opusieron y no les permitieron tomar de esta agua. Dijeron que eso les pertenecía a ellos. Por esta razón, Isaac llama a este pozo Esek, que quiere decir contención. Seguramente tuvo que ir más lejos y en su segundo intento encontró agua. Otra vez. Pero de nuevo la adversidad se presentó con los habitantes de estas tierras, quienes no permitieron otra vez que ellos tomaran de esta agua y se apropiaron de este pozo. Por esta razón Isaac llamó a este pozo Sidna, que significa enemistad. Así que para evitar disputas y envidias se apartó aún más lejos. Pero él no podía detenerse y perder tiempo y gastar las energías de sus criados, sus recursos en disputas. Así que se movió y continuaron cavando. Aparte, la necesidad era apremiante y en su tercer intento volvió a encontrar aguas vivas, pero esta vez no hubo nadie que viniera a pelear o discutir acerca de esto, y llamó a este pozo Rehobot, que significa lugares espaciosos. Y es en ese lugar donde hace la afirmación que podemos leer al final del verso 22. Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Seguramente en su humanidad se sentía mal por el desprecio, el tener que desplazarse de un lado a otro, la envidia, las riñas inoficiosas, pero ahora se sentía tranquilo, porque una vez más confirmó que donde quiera que fuera Dios le bendeciría. Así que por alguna razón no se quedó allí en ese lugar donde hizo esta afirmación, sino que regresó a Beerseba, a una distancia aproximada de 27 kilómetros, seguramente varios días de viaje. Pero es en ese lugar, en Beerseba, donde después de un cúmulo de experiencias emocionalmente fuertes y desgastantes, pero con la fe que había aprendido de su padre, ahora sí llegamos al verso que leímos inicialmente. Es ahí en ese lugar donde se le aparece el Señor, le da su promesa y luego Isaac edifica un altar, adora al Señor e invoca su nombre. En la actualidad, esta ciudad, Beerseba, es el Silicon Valley de Israel. Es el centro de tecnología de ese país. Este lugar tiene su toque, o por lo menos Isaac no se conformó, aunque tenía un fluir constante de la bendición del Señor en medio de las dificultades que tuvo que vivir. Y la última vez que Dios se le había aparecido fue cuando iniciaba su estadía en Gerar, un poco más de un año atrás. Pero decide después de todo esto subir a Beerseba. Parece que no era suficiente tener la bendición, sino que era necesario tener un encuentro personal con el Dios de la bendición. Y es allí donde se le aparece el Señor y viene esta palabra de parte de Dios. Encontramos este único acto de adoración que registra la Biblia, y tal vez esto influenciado por su padre, por el legado que Abraham había dejado en él. Y me llamó profundamente la atención mientras leía acerca de este relato, aunque ya lo había estudiado antes, pero quiero recalcar y concluir varias cosas. La primera es el hecho que todo comienza con el escuchar y obedecer. Una vez más, la adoración está relacionada con este principio fundamental e inevitable, la obediencia. Dios le dice que no descienda a Egipto y afortunadamente Isaac obedece. Sin embargo, al llegar a la tierra de Gerar, el miedo le lleva a mentir. Y aunque no quiero que malinterpretes creyendo que podríamos tener licencia para pecar deliberadamente, su error fue redimido por la misericordia de Dios a causa de su obediencia de ir al lugar indicado por Dios. Y en el transcurso de ese año, como lo escuchaste y como lo puedes leer, fue bendecido en sobreabundancia. Pero como lo vimos, las cosas no fueron perfectas, ya que a causa de esto fue echado, deportado de esta tierra, como diríamos en el lenguaje actual. Y además tratando de solucionar necesidades vitales como encontrar agua. En este proceso se encontró con la envidia, la enemistad y la contención, todos parecidos. Y en este ambiente no era posible adorar, había que seguir adelante hasta encontrar un lugar alejado de todo esto.
En su tercer intento lo consiguió, pero prefirió seguir adelante hasta un lugar donde ya no solamente tendría el agua que necesitaba para vivir, sino donde necesitaba encontrarse con el Dios Todopoderoso, Berseba. Y allí adoró e invocó el nombre del Señor. Justo después de esto, puedes leer en la Biblia que quienes le habían echado en el pasado vinieron a él para decirle que hicieran un pacto, porque sabían que él tenía el favor del Señor, que era un bendito de parte de Dios. Por eso este lugar se llamó el Pozo del Juramento, y allí otra vez se encontraron agua. ¡Wow! Me llama la atención que aunque la promesa fue decretada por el Dios Todopoderoso, el desarrollo de la historia no es tan sencillo como debería. Parece que dentro de la multiforme gracia divina siempre hay variables que por momentos muestran panoramas inciertos, horizontes borrosos, como quieras llamarlos. La Biblia llama a esto la voluntad de Dios y lo que necesitamos, que se llama fe. Pero qué bueno que cuando las cosas se compliquen no te detengas. Sigue adelante. Sigue buscando para encontrar ese momento o lugar donde puedas adorar al Señor e invocar su nombre, y como lo hizo Isaac, donde edificó el altar, plantó su tienda. En otras palabras, que nuestra casa siempre, siempre sea un lugar espacioso, un lugar seguro, fuera de contiendas, de envidias, de enemistades, pero donde habite la presencia del Señor. Y seguro experimentaremos un nivel en la presencia de Dios diferente, que aún a quienes no conocen al Señor, o con los que de pronto hubo alguna diferencia en tiempos pasados, vendrán a nosotros, como lo leemos en la parte final de la historia, donde el mismo rey de los filisteos, en compañía del capitán de su ejército, como le había sucedido a Abraham años atrás, vinieron a hacer un pacto, y añaden esta frase que me encanta al final del verso 29. Tú eres ahora bendito de Jehová. Pero recuerda, la clave de todo esto comienza en oír, guardar y obedecer. Aunque no seamos perfectos, siempre tener la intención de obedecer y avanzar sea nuestro legado, lo más importante. Firmes hacia donde Dios quiere que vayamos. Muchas gracias por continuar escuchando este podcast. Recuerden, entre palabra y canciones, de la serie Actos de Adoración. Bendiciones.